Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo rezando un Ave María a la Virgen, pidiendo su intercesión a ella, que es trono de sabiduría y causa de nuestra alegría, como le decimos en las letanías cada vez que rezamos el rosario. Siempre es bueno rezar el rosario y terminarlo con las letanías a la Madre de Dios y Madre nuestra, honrándola con todos los títulos que en toda la historia de la Iglesia nombró a la Madre de Dios. Y una de ellas es causa de nuestra alegría, auxilio de los cristianos, trono de sabiduría. Entonces rezamos juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa ruega María, por Madre de nosotros Dios, ruega por pecadores, nosotros pecadores, ahora y en la hora ahora de y en la nuestra hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Muy bien, muchas gracias. Un saludo cordial a Ximena en Chile, a Mercedes por allá en Mendoza, a Teresa, a Fernando, a Gustavo, que se van conectando. Esto queda grabado en nuestro canal de YouTube, humilde canal, que siempre ahí lo compartimos para que puedan replicarlo, puedan darle me gusta, así la red social se lo muestra a otros. Lo primero que quería compartirles era, vamos a hacer tres cosas, no nos va a llevar mucho, cortito y concreto. El primero, un resumen sobre lo que habíamos dejado como tarea en estos días, que era leer el pequeño documento, el pequeño libro, es no muy largo, que decía del Rin desemboca en el Tíber, ¿sí? El segundo, el breve examen de conciencia sobre el Novus Ordo del cardenal Ottaviani, que es muy interesante conocer y leer para entender por qué de las reformas litúrgicas después del Concilio Vaticano II, como veníamos estudiando hace unos sábados atrás con el padre Fernando. Y por tercero, ver el programa que arranca el sábado que viene sobre el diplomado de Volver a la Tradición, el cual tendrá 4 módulos. El primero es tomar el legado de don Prosper Guéranger, tomar el legado de aquel monje que supo resumir en gran forma y de buena manera, lo que eran los documentos que venían litúrgicamente tratándose hasta esos momentos, ¿sí? Luego de eso veremos qué es el modernismo. Cuando hablamos de modernismo, qué se entiende por modernismo, de dónde surgió, cómo la iglesia y el magisterio salió a contrarrestar toda esta suprema herejía, como el resumen de todas las herejías, de toda la historia de la humanidad, concretizadas en el modernismo. Y bueno, vamos a tratar de entender qué es, de qué se trata, qué es lo que expresa, cuáles fueron las implicancias litúrgicas, cuáles fueron las implicancias dentro de la iglesia y fuera, que también repercutieron en la vida cotidiana de todos los hombres, de todos la cristiandad, ¿sí? Y por último, conoceremos como el tercer módulo de qué se trata el misal, de qué se trata el breviario o lo que se conoce como la liturgia de las horas, ¿sí? Que es costumbre rezar como laicos, como feligrés, una rutina diaria, cotidiana de rezos en tres grandes momentos, en las laudes, o sea, a la mañana, cuando amanece, tomar un momento para rezar, a las vísperas, al atardecer, cuando ya uno regresa a casa y se pone quizás un momentito de oración, y lo que se llaman las completas, que tiene que ver con el final del día, ¿sí? Bueno, conoceremos un poco más, hay otras horas canónicas que complementan toda el recorrido diario, ¿sí? De la vida de un cristiano, y cómo eso en la tradición era siempre respetado y aún al día de hoy valorado y practicado por muchos feligreses, con lo cual conoceremos lo que en su libro anterior se llamaba el breviario y que sigue estando, sigue vigente, sigue siendo naturalmente sano y muy valioso para la vida espiritual poder tener esas oraciones cotidianas, ¿sí? Que dentro del clero tienen como obligación, como parte de su vocación consagrada, tenerlas
bajo pena de pecado, ¿no? No rezar esto, ¿sí? Con lo cual conoceremos el breviario, conoceremos el misal, cómo poder seguir la misa de siempre, cuando ojalá Dios quiera alguno pueda participar de una misa tradicional, de una misa bajo el rito tridentino, también conocida bajo la forma extraordinaria de la Santa Misa o la misa de siempre, como veníamos aprendiendo en estos cursos anteriores. Y por último, el calendario litúrgico, ¿sí? Hay un momento en cada transcurso del año que la liturgia va acompañando, ¿sí? Adviento, Semana Santa, Pentecostés, bueno, conoceremos eso, conoceremos detalles de cuándo hay que la iglesia tradicionalmente proponía hacer ayunos, hacer sacrificios, de manera tal de poder conocer de qué se trata el calendario litúrgico y es como tener un contexto litúrgico de qué va pasando, ¿no? Que me viene cada domingo y no sé ni dónde estoy, ¿sí? Bueno, voy a compartir brevemente, a ver si lo puedo abrir por acá. Vamos a arrancar con el libro del El Rin desemboca en el Tíber. La presentación creo que es este. Un segundo, ya lo comparto, así que se los voy a enviar por acá también para que puedan tenerlo. Bueno, si alguno me dice y es tan amable, si se ve ahí, es una pequeña presentación, ¿sí? Que preparé, más un resumen de preguntas y respuestas, porque muchas veces somos medio fiascosos de leer un libro. Hay que volver a la lectura, hay que retomar la lectura siempre, siempre es valioso para, para el cerebro, para la salud, ¿no? Para poder tener la práctica de la lectura. Y más si se trata de cuestiones que tienen que ver con nuestra formación doctrinal, ¿sí? Este resumen breve del libro El Rin desemboca en el Tíber, ¿sí? Escrito por este sacerdote Ralph Michael Whitehead, sacerdote misionero, periodista también dedicado al periodismo, con varios artículos y libros en su haber, autor de este libro, ¿sí? El Rin desemboca en el Tíber, ¿sí? ¿Y qué quiere simbolizar este título? Quería simbolizar la referencia, ¿sí? De la influencia teológica del Rin, o sea, ¿dónde está el Rin? En Alemania, de toda la teología alemana, ¿sí? Que pasa como el río pasa por Alemania y toca una parte, un sector de Francia también, como esos teólogos de aquellas geografías, ¿sí? Tenían amplia influencia sobre aquellos teólogos que están en el Tíber, o más bien el Tíber a metros de la sede del Vaticano, ¿sí? Como el río principal que cruza la ciudad de Roma, la ciudad eterna. Entonces, esto tenía que ver el título con una referencia a eso, que vino desde Alemania, desde Francia, que influyó notariamente en aquellos tiempos del concilio, en aquellos tiempos conciliares, ¿sí? Sobre la teología y sobre la liturgia, ¿sí? Que tenía que ver con de qué manera esos teólogos de ahí influenciaron. Y que esto, si bien tiene unos años, bastante años para atrás, aún hoy y aún en estos 3 4 5 vamos a decir 10 años, también sigue habiendo fuerte influencia. Ustedes vieron cómo estos sínodos de la sinodalidad tiene o tuvo su gran, digamos, núcleo en todo lo que es el adelanto, el progresismo de las diócesis y los obispos y cardenales y teólogos propios de Alemania, Francia, Holanda, los Países Bajos, en la actualidad, ¿sí? Pero bueno, sigue siendo la influencia bastante importante, ¿sí? Con lo cual destaca este autor cómo esta influencia influyó aquellos alemanes franceses en Roma, ¿sí? Y habla
notoriamente al comienzo sobre una alianza europea, ¿sí? Sobre una alianza que obviamente entre ellos mismos y la comunicación cotidiana y cercana entre teólogos, cardenales, obispos de esta zona, ¿sí? Como trataron de ellos mismos influenciar en la vida que se iba a desarrollar en esos días del concilio, ¿sí? La estrategia, el resultado y los apoyos clave, nombra el autor. Esto no es algún resumen mío, sino simplemente tomado del mismo libro, ¿sí? A manera de que pueda ser más didáctico para ustedes entenderlo y demás. Estrategia, los obispos alemanes, franceses, liderados por los cardenales Fricks y Lienard, bloquearon las elecciones iniciales a comisiones para presentar listas alternativas, ¿sí? Imagínense un concilio llamado, organizado, convocado por el Papa Juan XXIII, ¿sí? Hacia Roma, debían ir todos obispos, importantes prelados, cardenales de todo el mundo a convivir ahí un tiempo, ¿sí? Y obviamente el concilio implicaba un momento histórico, ¿sí? Trascendental para la historia de la Iglesia, de manera tal de que esta alianza europea que se empieza a ver con esta región de Alemania, el sur de Francia, el norte de Francia, tenía que ir, eh, digamos, de alguna manera formando lo que sería una alianza europea que iba a influir notoriamente sobre las decisiones tomadas en el concilio, ¿sí? El resultado, 79 de 109 candidatos fueron elegidos, incluyendo el 50% de la comisión teológica. O sea, un alto porcentaje, un gran número, 79 de 109, fueron elegidos entre ellos mismos, o sea, entre ellos mismos se ubicaron, se posicionaron en detrimento de quizás obispos y cardenales de regiones que no tenían un gran papel o un gran protagonismo, o con esto mismo de la imagen y percepción de las personas, ¿no? O sea, lo mismo alguien influyente, alguien que tenga una postura, digamos, con autoridad, se presente como tal, a otro quizás prelado, obispo, cardenal, un poco más tímido, recatado en su presencia, en su diálogo, en sus charlas. Entonces ellos rápidamente posicionaron esta alianza europea para determinar los resultados, ¿sí? Apoyos clave sumaron obispos africanos e iberoamericanos mediante la ayuda financiera, ¿sí? Esto es clave porque buscaban, y como el concilio iba a determinar los resultados conforme a votaciones, las votaciones tenían que agregar números, y estos números, obviamente, una iglesia rica en Alemania, que hoy lo sigue siendo, ¿sí? Alemania, los Países Bajos, los países nórdicos, más que todo Alemania en sí, fue siempre un núcleo económico importantísimo en las arcas de la iglesia como tal, ¿sí? De manera tal de que la influencia, como decían este autor, de esta alianza europea necesariamente con bienes materiales, o sea, prometiéndole ayuda financiera imagino, por ejemplo, a la diócesis de Bolivia, a la diócesis en medio del Perú, a una diócesis en medio de México o del África, con lo cual necesitada, siempre carente de beneficios económicos, esta iglesia o estos cardenales o estos obispos con ese poderío económico los sumaron para agregar número en las votaciones, ¿sí? Porque el esquema de la liturgia dice, perdón, fue el primero en discutirse, ¿sí? La primera discusión surgió sobre cómo iba a tratarse o cómo iba a modificarse la liturgia, ¿sí? Los obispos holandeses con el padre Gieselebecki criticaron los primeros cuatro dogmáticos por ser rígidos y antiecuménicos, ¿sí? Obviamente, imagínense, en los diálogos de estas comisiones, ¿sí? Aparecía aquellos que eran tradicionales y aquellos que venían de esta alianza europea que ya tenían una tendencia progresista, ¿sí? Entonces empezaron a criticarse entre ellos mismos también, ¿no? O sea, vos que sos más progresista y ecuménico, yo que soy más tradicional, debo defender la postura y tal, ¿sí? En estas comisiones que, de nuevo, ellos mismos se ubicaron estratégicamente en todas las comisiones, de manera de tener un número concreto en los resultados, ¿sí?
estaban los conservadores, ¿sí? En gran clase, a ver, voy a poder, si puedo modificar este documento que está un poco, ahí medio, que se ve poquito. eh, ¿Cómo lo puedo ampliar? Ahí. Conservadores, ¿sí? Que ocurrió en el debate de las lenguas vernáculas, ¿sí? Y la liturgia venía obviamente con el latín como lengua principal, fundamental, ¿sí? Y la postura de estos progresistas, modernismo y demás, mediante, era, bueno, dejar de lado el latín a pasar a las lenguas propias de cada región, de cada país, o dejar la libertad de que aquel que la quiera seguir en latín la haga, pero recomendando fuertemente que se vaya a la lengua propia de cada región. Una postura conservadora como la del cardenal Ottaviani defendían el latín como lengua universal, ¿sí? Y símbolo de la unidad. Lengua universal de la Iglesia y símbolo de la unidad, o sea, una única lengua para toda la humanidad, para todo el orbe, de manera tal de que esa postura que llamaban ellos conservadora debía ser revocada, debía ser modificada. ¿Sí? Los reformistas, como el patriarca Máximo IV, argumentaba que Cristo usó la lengua del pueblo. ¿Sí? Cristo hablaba arameo, decía, y que el latín era incomprensible para fieles no europeos, ¿sí? Para fieles, imagínense, del África o de América o de Oceanía, que no tenían una cultura en ciencias o en una formación en la cual de alguna manera habían aprendido algo de latín, ¿sí? Porque aquel que estudiaba derecho, aquel que estudiaba economía, aquel que estudiaba las artes, necesariamente tocaba de alguna manera la lengua como tal. Entonces estos reformistas decían, no, arrancamos, modificamos esto porque Cristo mismo habló en arameo y no habló en latín, y obviamente el latín como tal, vemos eh, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Un hombre que necesariamente hablaba arameo porque era el idioma, la lengua nativa de su pueblo, con María, con José, con los cercanos, ¿sí? Entendía y hablaba hebreo porque leyó las escrituras y estaban en hebreo, entendía y hablaba latín porque a Pilatos le respondió en latín, a esta autoridad romana. Entonces, no, digamos, no era muy fuerte esto, pero obviamente la alianza europea, la alianza de todos estos, tenía fuerte pesar, ¿sí? El acuerdo final se permitió que el uso de las lenguas vernáculas, pero con la aprobación de las conferencias episcopales, ¿sí? Esto es dejar a las conferencias locales que autoricen o no al uso de la lengua vernácula en cada región, en cada ciudad, en cada país, ¿sí? ¿Por qué se silenció al cardenal Ottaviani? ¿Sí? Esto fue un fuerte momento que está escrito en este pequeño libro, ¿sí? Cuando se excedió su tiempo de intervención, el cardenal Alfric, que era un cardenal liberal europeo del norte, ordenó apagar el micrófono del cardenal Ottaviani, ¿sí? Este acto simbólico mostró el declive del poder de la curia. Ya entre ellos mismos, imagínense, en una sesión tan solemne y demás, en las comisiones en las cuales habla un cardenal, habla otro, y de manera está hablando el cardenal que es conservador, como era Ottaviani, y el otro liberal ordena apagar el micrófono para que se calle, para que los demás no escuchen toda el fundamento tradicional que exponía y que defendía aquel conservador, como era Ottaviani, ¿sí? Esta es la figura del cardenal Alfred ahí con Pablo VI. Es bueno también conocerlo, ¿sí? Me tomé el tiempito de buscar las imágenes como para saber cómo eran las personas estas, ¿sí? Que físicamente, ¿sí? Las críticas lo acusaron a Ottaviani de ser antiecuménico, ¿sí? Imagínense, en el 62, en los años del concilio, ya empezaba a aparecer esta palabra, el ecumenismo, ¿sí? Y lo defenestraban a Ottaviani como decían, este tipo es antiecuménico, ¿sí? Está en contra de esto, ¿sí? Y de ignorar la teología moderna que tenía como núcleo todo esa región alemana, francesa, de los Países Bajos, ¿sí? El obispo de Met lo tachó de triunfalista, clericalista y legalista, ¿sí? Imagínense
los nervios, las situaciones de cada una de las comisiones. ¿Sí? La votación, por tanto, el 62% de los padres conciliares pidieron su revisión, reforzando la creación de una comisión mixta con el secretario de la Unidad Cristiana, liderado por un tal cardenal Bea. ¿Sí? Este cardenal Bea, que encontré esta foto, es este de acá, un cardenal muy ecuménico, muy orientado al diálogo interreligioso, fundamentalmente con el judaísmo. ¿Sí? Este cardenal vea que el Papa Francisco, a los 50 años, creo, de la muerte de este cardenal, hizo una ceremonia importante en Roma, el Papa anterior, el Papa Francisco, valorando a la figura de este cardenal en cuanto al cardenal Bea, en cuanto a su preferencia por el diálogo con el judaísmo. ¿Sí? Seguimos adelante sobre el breve resumen de este libro, ¿sí? El Rin desemboca en el Tíber. ¿Qué papel jugó el Papa Juan XXIII? ¿Sí? El Papa Juan XXIII, recordamos, al concilio él lo convoca, lo abre, lo inaugura, pero después ocurre su fallecimiento, su muerte, con lo cual la consecución del concilio es a cargo del otro papa, del que lo sigue, que es Pablo VI. ¿Sí? El discurso inaugural de Juan XXIII insistió que el concilio debía ser pastoral, no condenatorio, ¿sí? Y usar la medicina de la misericordia. Para él debía ser algo que no cambie ni modifique nada, sino más bien pastoralmente ver cómo se actualizaba a la modernidad las prácticas de la iglesia. ¿Sí? Las intervenciones claras añadió a San José al canon de la misa en 1962, que no estaba, apoyó tácitamente a los reformistas al posponer esquemas conservadores. ¿Sí? De alguna manera era un papa que no se jugaba abiertamente los conservadores, por la tradición, sino más bien estaba del lado de el momento de reformar, el momento de eh, dejar de lado la rigidez de la tradición y pasar a algo más flexible, moderno. ¿Sí? La frase célebre, quiero abrir la ventana de la iglesia para que entre aire fresco, decía Juan XXIII. ¿Sí? Lamentablemente ese aire fresco, en otro papa más actual, se refirió a este comentario y dijo que bueno, no había sido tan fresco y había sido la apertura hacia otros espíritus dentro de la iglesia, no un aire fresco. ¿Sí? ¿Quién fue el padre Gilles Becky que fue tan polémico? ¿Sí? Esta es la figura de este teólogo belga, asesor de los obispos holandeses. Su comentario anónimo distribuido a 1.500 obispos. ¿Sí? Imagínense, las sesiones eran largas, tediosas, pasaron varios meses en el concilio, ¿sí? Y desacreditando los primeros esquemas dogmáticos y tachándolos de obsoletos. ¿Sí? Obviamente, naturalmente, se juntaban los obispos y más, aquellos que mantenían eh, la práctica tradicional, y este teólogo, porque era teólogo belga, ¿sí? Anónimamente distribuyó panfletos en todos los padres conciliares, definitivamente haciendo proselitismo, haciendo propaganda de sus cambios, ¿sí? Tachando a los demás como obsoletos. Los conservadores lo acusaron de manipular el concilio. ¿Sí? Imagínense esta figura ya fácilmente identificables, pero bueno, no por eso menos importantes. Y los eventos destacados, que fue la Semana Negra, dice el autor del Rin desemboca en el Tíber, mencionada en el índice, en la tercera sesión de 1964, los conservadores bloquearon la votación. Definitivamente quedó bloqueada. ¿Sí? El Papa Pablo VI intervino para evitar una crisis, modificando el reglamento de la votación, ¿sí? Porque esto estaba totalmente trabado. ¿Sí? No iba a haber cambio por el lado de los conservadores, por el lado de los progresistas, influían con voz, con voto, con inversiones a iglesias más pobres, buscando modificar todo. ¿Sí? ¿Cómo influyeron los obispos misioneros? ¿Sí? Es algo importante. El obispo Van Belkum de Indonesia defendió incorporar ritos locales, ¿sí? Como aquella fiesta de las cosechas en las liturgias. ¿Sí? Un poquito imagínense un obispo misionero que va a la misión, que va hacia territorios donde
insospechado, donde hay prácticas y demás, y quería incorporar esto de las cosechas, ¿sí? Como parte de un momento de la liturgia, ¿sí? Su impacto, su testimonio convenció a muchos obispos de la necesidad de la adaptación cultural, ¿sí? A través de esta percepción de este obispo, de esta propuesta, muchos de los demás conciliares dijeron, bueno, ¿por qué no tomar las culturas locales de cada región, ¿sí? Sea o no misionera, pero respetar las, digamos, las prácticas locales de cada región. De a poquito se iba abriendo el paso a la modernización, ¿sí? ¿Qué propuso el obispo Ducat sobre la misa? Una misa ecuménica basada en la última cena. Obviamente en lengua vernácula, en la lengua local de cada región, de cada ciudad, sin ceremonias añadidas, ¿sí? Sin muchas genuflexiones, sin mucha reverencia a nuestro Señor cada vez que se pasa por el sagrario, sin tantas genuflexiones en momentos importantes de la Eucaristía, de la lectura, de la consagración por excelencia, del final, de la entrada también. Y acá ya propone el sacerdote dado vuelta, mirando hacia el pueblo, ¿sí? El obispo también de los Países Bajos. Aunque no se aprobó, inspiró reformas posteriores, ¿sí? Como la misa versus populum, o sea, la misa para el pueblo, la misa pensando y mirando al pueblo, ¿sí? Lo dejó ahí como parte de su propuesta, ¿sí? El legado y las conclusiones que dijo el padre Kuhn sobre los resultados, ¿sí? Este teólogo también alemán. Eh, no, nadie volvió a casa igual. Los obispos entendieron que la iglesia no solo era la curia, sino ellos mismos, ¿sí? Destacó el rechazo a los esquemas conservadores como un milagro, ¿sí? O sea, rechazar la postura conservadora, efectivamente, para este teólogo, el padre Kuhn, había sido un milagro dentro del concilio, ¿sí? Dejo acá un link para ver quién era este teólogo, Hans Kuhn, ¿sí? Bastante particular, alemán él, como decíamos, de la Alianza Europea, ¿sí? En aquellos momentos. A ver si puedo sacar esto, no me deja sin documentos aprobados, pero con un cambio radical, la Alianza Europea controlaba las comisiones y la curia había perdido la influencia. Wilken, uno de ellos también, lo llama el triunfo del Rin sobre el Tíber, ¿sí? Elemento que le da al autor Wilken formular este libro, ¿sí? Detalles exclusivos del libro, que revela al autor sobre las trampas de la alianza. Distribuyeron listas de votación preimpresas con sus candidatos, ¿sí? O sea, estaban bien preparados, estaban bien organizados en cómo modificar los resultados, ¿sí? Las votaciones. Hacían proselitismo, antes de entrar a las reuniones daban los panfletos y demás, estaban todos impresos, había un esquema de organización anterior, como para obviamente tener todo listo, presionaron a los obispos africanos y les prometieron ayuda económica, usaron a los teólogos como Ratzinger, ¿sí? Futuro Papa Benedicto XVI, y el teólogo Kuhn para redactar esquemas alternativos, esquemas que queden bien con una posición conservadora y con una posición progresista, ¿sí? Cómo se burlaron del secreto conciliar, los obispos franceses filtraron discursos a Lacroix y Wilhelm, organizó ruedas de prensa con obispos claves, ¿sí? Como el obispo de Sousa de la India para eludir la censura. Obviamente, imagínense, la prensa estaba atenta a qué conclusiones se iban sacando y ellos también tenían estructurada el mensaje que se iba a dar a la prensa, ¿sí? Y no era ni más ni menos que un momento histórico en la historia de la iglesia y el mundo secular estaba atento a los resultados, ¿sí? ¿Qué papel tuvo el cardenal Montini, un cardenal italiano, arzobispo de Milán, futuro Papa Pablo VI, ¿sí? Se midió entre conservador y reformista, como arzobispo de Milán, defendió un equilibrio, la liturgia debe reformarse, pero sin perder su esencia, ¿sí? ¿Sí? Empezamos con las palabras o las frases ambiguas, tibias, ¿sí? Entonces la conclusión de este pequeñito libro, que se los voy a compartir, que ya lo tuvieron ahí por el grupo de WhatsApp, pero se lo paso nuevamente. El libro de Wilhelm, este autor, es una crónica detallada y polémica de cómo expone la minoría organizada, la Alianza Europea, para reorientar el concilio, ¿sí? Sus fuentes directas y estilo periodístico lo convierte en un testimonio único, citado por muchos historiadores
oficiales del Vaticano, ¿sí? En este link de la fraternidad, un aniversario, 50 aniversario de la nueva misa, hace referencia a este título, a este libro, y también es bueno tenerlo presente, ¿sí? Muy bien, les voy a compartir ahora un breve documento que tenía que ver con preguntas y respuestas, que se las voy a mandar para que lo puedan, para que les sirva para la lectura, ¿sí? Esta presentación, la lectura en sí y quizás unas preguntas y respuestas para tener totalmente claro este librito. Voy a pasar a compartir el otro que tenía que ver con el breve examen del Novus Ordo del cardenal Ottaviani. Vimos que el cardenal Ottaviani era un cardenal de postura conservadora, por decir así, dentro de los padres conciliares. A ver si lo encuentro por acá. Este es el libro, estas son las preguntas. Este, el breve examen crítico del Novus Ordo del cardenal Ottaviani, cardenal Alfredo Ottaviani y del cardenal Antonio Bassi, ¿sí? En el año 1969, estos dos cardenales definitivamente viendo de el rumbo que había tomado el concilio y las reformas propuestas y obviamente, imagínense que al final las reformas conciliares no se iban a dar inmediatamente, empezaba un camino de reforma de la iglesia, ¿sí? De la liturgia, de la pastoral. Preguntas fundamentales sobre el documento, ¿sí? En este documento de 1969, ¿sí? A ver si lo estoy compartiendo, no lo estoy compartiendo. Acá está. En este documento, los cardenales Ottaviani y Bacci expresan su grave preocupación por lo que estaba surgiendo, que se llamaba el Novus Ordo Missae, ¿sí? La reforma del rito romano promovida por el Concilio Vaticano II. Sostienen que el nuevo misal presenta un alejamiento doctrinal y teológico de la misa, ¿sí? Según lo que estaba fundamentado por el Concilio de Trento, ¿sí? Alertan que las modificaciones van a ser fundamentalmente a la fe católica, particularmente a la doctrina del sacrificio de la misa, la presencia real de Cristo, la Eucaristía y el papel del sacerdote, ¿sí? Tres elementos fundamentales. El Novus Ordo va a ir a modificar estas cuestiones doctrinales fundamentales, ¿sí? El sacrificio como tal, tomado ahora como un memorial, como decimos y escuchamos en las misas actuales, un memorial, la presencia real de Cristo, ¿sí? Tomado como un símbolo de un pan y un vino, presente o rememorando, memorialmente recordando aquello que hizo Cristo en la última cena, el foco puesto en la última cena, no en el sacrificio, muerte y pasión de nuestro Señor en la cruz, sino el foco puesto en la última cena, y el papel del sacerdote, ¿sí? Tomado como no un alter Cristo, como un Cristo mismo, sino como aquel que preside la asamblea, preside el memorial, ¿sí? Presidencia, asamblea, memorial, todos términos protestantes de por sí, ¿sí? Si vamos a tratar de ubicar una misa luterana o una misa anglicana, y se las voy a compartir ahí en algún Zoom que hagamos, de manera tal que vean que es idéntico, ¿sí? O sea, que aquellos que hacen los luteranos, los anglicanos, los adventistas y tales y demás, pero fundamentalmente el luteranismo, la misa de ellos, es como si fuera una misa del Novus Ordo. Entonces, necesariamente fue modificada, fue llevada a lo que querían estos reformistas, ¿sí? El Novus Ordo redefine la misa como una asamblea del pueblo, dicen los cardenales, bajo la presidencia del sacerdote, preside la asamblea, preside la ceremonia, reduciendo su carácter de sacrificio propiciatorio como era tal, ¿sí? Como es tal, un sacrificio propiciatorio, ¿sí? Esta definición omite dogmas esenciales de la transubstanciación, la acción sacramental del sacerdote in persona Christi, el alter Christi, o sea, es otro Cristo diciendo esto mismo, ¿sí? Las palabras de la consagración, el carácter redentor del sacrificio, ¿sí? Se denuncia la supresión de los signos litúrgicos tradicionales, como las genuflexiones, el uso de la lengua propia de la iglesia,
tradicionalmente de siglos, el latín, el canto gregoriano, en deprimento de todos los cantos, la música, los instrumentos que se van dando, ¿sí? Este es un breve resumen, se los voy a dejar ahí compartido para que lo puedan tener para su lectura, imprimir mejor, si lo pueden. ¿Sí? Y vamos a las preguntas que hacen referencia a este libro, ¿sí? Que es el Novus Ordo Missae, es la nueva forma del rito romano promulgada por Pablo VI en 1969 mediante su constitución apostólica Missale Romanum, que reemplaza la misa tradicional de San Pío V, ¿sí? Según los cardenales Ottaviani y Bacci, este nuevo rito trae novedades que rompe sustancialmente la teología católica tradicional, ¿sí? El texto señala que se aleja de manera impresionante en conjunto y en conjunto y en detalle, se aleja de la misa, ¿sí? La teología católica de la Santa Misa, la cual fue formulada por el Concilio de Trento, ¿sí? Estos cardenales, llamados conservadores, por su posición de defensa de la tradición, obviamente se vieron inspirados a redactar, bueno, algo debemos que hacer y redactaron este libro, ¿sí? Un breve examen de conciencia sobre el Novus Ordo Missae. Apenas ellos vieron, ellos participaron, Ottaviani, ¿se acuerdan? Hace un momento era uno de los cardenales que los demás le decían, sos conservador, sos tradicional, sos antiecuménico, ¿sí? Y imagínense, este cardenal santo, vamos a decir, por su postura, ¿sí? En defensa de la tradición, con otro, Bachi, necesariamente escribieron esto, ¿sí? Y es esto lo que estamos compartiendo. ¿Por qué fue redactado este documento? Los cardenales sienten el deber de expresar su profunda preocupación, ¿sí? De no quedarse callados, de ver tantas modificaciones y no quedarse callados, ¿sí? Y esto es de destacar ahora también, ¿sí? Porque cuántos hay, y hemos pasado esa pandemia y demás, en la cual el pontífice decía que había que vacunarse y estaba en pro de las vacunas, de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, y cuántas mentiras, y muchos cardenales y obispos y demás en silencio, ¿sí? En silencio. Acá estos cardenales se vieron en la profunda preocupación doctrinal, pastoral y espiritual de defender, de salir a hablar, de decir, y por eso este documento, ¿sí? Responde a un llamado de conciencia ante Dios y el Papa, por lo que estaban viendo que estaba pasando, ¿sí? O sea, el atrevimiento, el valor de estos cardenales que quizás se extraña en la actualidad, ¿sí? ¿Cuál es la principal crítica teológica al Novus Ordo? El documento denuncia al Novus Ordo, altera radicalmente la noción de misa como tal, ¿sí? La noción de misa como sacrificio. Mientras el Concilio de Trento definió la misa como verdadero propio sacrificio, el Novus Ordo la reduce a una asamblea, a un memorial. Estas palabras creo que las podemos escuchar cada vez que vamos a una misa de un Novus Ordo, en cualquier parroquia de Argentina, de Colombia, de Perú, de España, el memorial. Recibimos al sacerdote que presidirá la ceremonia, dice una buena señora que oficia de animadora o de guía, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo más adelante con la figura del sacerdote, ¿sí? ¿Qué dice sobre la definición del Novus Ordo? El Novus Ordo define la misa como sagrada sinaxis o asamblea del pueblo de Dios, presidida por un sacerdote, para celebrar el memorial del Señor, hacer memoria, memorial del Señor. Ya lo veremos en los videos del padre Fernando que hacía referencia a estos términos también cambiados, ¿sí? Esta definición omite completamente la noción del sacrificio propiciatorio, ¿sí? Del Concilio de Trento. ¿Qué omisiones doctrinales detectan los autores? Cardenal Bazzi, Cardenal Ottaviani. El documento señala omisiones graves, dice, se ignora el concepto de sacrificio expiatorio, no se menciona la transustanciación, no se la menciona, ni la presencia real y permanente de Cristo bajo las especies, ¿sí? Se diluye el papel exclusivo del sacerdote, se suprime el ofertorio tradicional, las oraciones expresan explícitamente la finalidad sacrificial de la misa, ¿sí? ¿Qué cambios de la liturgia causan preocupación para estos sacerdotes, para estos cardenales, perdón, Bacci y Ottaviani? Se eliminan los gestos, las oraciones, los signos que durante siglos, ¿sí? Expresaron la fe católica, ¿sí? Siglos atrás, hasta llegamos a los santos padres de la iglesia. Como saben, los santos padres de la iglesia, aquellos santos padres
eh, que recibieron formación oral directamente de los apóstoles, ¿sí? El último de los apóstoles, Juan, que falleció, dejó en formación a los primeros santos padres, ¿sí? San Ignacio de Antioquía, en el año 110 de Cristo, ¿sí? 110, o sea, apenas muerto el último apóstol, seguimos con los padres de la iglesia, y sería bueno tener una formación sobre los santos padres de la iglesia para saber cómo esa continuidad se da exclusivamente del apóstol que escuchó, que miró, que convivió con Cristo nuestro Señor, en la formación de la liturgia, en el respeto y veneración a la Santa Madre de Dios, en la figura del Papa eh, residente en Roma y demás, esos santos padres en los primeros siglos, 4 o 5 siglos, obviamente, y después hacia el día de hoy, hacia los años 1960, estos padres decían, todo eso está siendo trastocado, todo eso está siendo modificado, ¿sí? La supresión de las genuflexiones, la pérdida del latín, el canto gregoriano, la comunión de pie va a pasar y ni ir más lejos a la comunión en la mano como tenemos hoy, ¿sí? A la remoción del tabernáculo, del altar, sacar el tabernáculo a aquel lugar exclusivo del cuerpo y la sangre de Cristo consagrado, sacarlos de un lado, sacarlos del centro, ponerlos a un costado, poner una lamparita, una vela indicando que están para allá, para la derecha o para donde sea la arquitectura de los templos, ¿sí? La reducción del sacerdote a un simple presidente de la asamblea, como decimos y lo escuchamos a menudo, cada misa que puedan ir y escuchar cómo es presentado aquel sacerdote que va a presidir la asamblea, ¿sí? Se dice que el sacerdote del nuevo sordo se degrada a su rol, ya no aparece como un mediador entre Dios y el pueblo, sino como un hermano más, un animador que preside, un animador de la comunidad, ¿sí? Entonces diluye el carácter de ministro consagrado que actúa en persona Christi, ministro consagrado, sacado del pueblo, consagrado, su mano, su vocación sacerdotal, ¿sí? En el confiteor, que ya no se imparte la absolución, en algunos casos hasta se prescinde de vestiduras sagradas que simbolizan a Cristo, ¿sí? El confiteor, esa oración que se reza tanto el sacerdote al momento de iniciar la Eucaristía, como después los fieles, ¿sí? Y imparte la absolución también, ¿sí? ¿Por qué se considera nuevo sordo? Genera confusión, porque introduce, dicen estos santos padres, Ottaviani y Bacci, en el año 1969, dicen ya esto, ¿sí? Esto introduce múltiples ambigüedades, y ambigüedades, ¿conocen ustedes la palabra ambigüedad? Es algo ambiguo, es algo que no es dicho certeramente con todas las de la ley, eh, concretamente, la verdad, es algo ambiguo, es algo dicho medias tintas, en medio sí, medio no, medio ni, ¿sí? La ambigüedad sobre el sacrificio y la presencia real de Cristo en, en la Eucaristía, la comunión, la función del sacerdote y el papel del pueblo, ¿sí? Esta hace incluso sacerdotes sin formación tradicional puedan celebrar válidamente con una teología protestante, ¿sí? Tal ambigüedad atenta contra la claridad doctrinal y la fe. O sea, esto va a terminar repercutiendo sobre la fe del fiel que está escuchando, que está participando, ¿sí? Porque si ve todas estas cuestiones, necesariamente va a llevar a la perplejidad, como dice después Monseñor Lefebvre, a los católicos, ¿sí? A preguntarse si esto realmente está bien, estas cosas que aplauden, estas cosas que griten, que se baile, que haya banderas, que haya bombos, que haya quien pasa al frente y hace un acto y demás, en el medio se canta el cumpleaños feliz porque la señora cumpleaños o aquel feligrés o el cumpleaños del cura, en medio de la liturgia, ¿sí? O sea, y hay católicos santos de corazón y de devoción que aún se preguntan si esto realmente estará bien, lo que estamos haciendo, lo que estamos participando y demás. Bueno, necesariamente vemos que es así, ¿sí? El papel que cumple el Novus Sordo, este documento está muy bueno, es muy valioso leerlo con atención, leerlo en clave de meditar y de ver, decir, Señor, qué realmente pasó, qué está pasando, qué es lo que vemos, y esto no es nada alejado de la realidad, porque vamos a cualquier parroquia y lo vemos,
¿sí? ¿Qué consecuencia prevén los autores? La pérdida de la fe en el carácter sacrificial de la misa, ¿sí? Es perder la fe en la misa. Y ya lo vemos en la cantidad de fieles que van a la misa, ¿sí? Cada vez menos. Ni hablar de matrimonios, ni hablar de jóvenes, ni hablar de niños, quizás los niñitos que van porque son llevados para la catequesis 3 o 4, 5, 10 y nada más. Las señoras que participan, no hay señores, hay señoras buenas, devotas, que van a la misa, 4, 5, 10, y un templo inmenso, una parroquia gigante, para 3, 4 bancos de fieles sentados, participando, ¿sí? Necesariamente preguntarnos por qué la gente no va a la misa, por qué la gente no va a los domingos, no participa y bueno, pasa por estas cuestiones, ¿sí? La pérdida de la fe en el carácter sacrificial de la misa, no creer que, bueno, la misa será un rito más, una oración más, como que, bueno, yo me voy y hago mi misa, por mi lado, mis oraciones, mi perdón de las culpas, y ni hablar de los sacramentos, la división de la iglesia, el debilitamiento de la unidad litúrgica, la introducción de un rito que podía ser, dice los cardenales, compatibles con concepciones heréticas. Se advierte que este cambio puede ser un grave error litúrgico en la historia de la iglesia, ¿sí? Es muy importante realmente leer esto, ¿sí? ¿Se respeta el mandato del Concilio Vaticano II? No, no, porque muchas de las conclusiones conciliares, los documentos, no se respetaron. Se dejaron a libre albedrío de la comisión episcopal o del sacerdote de la región y demás, que vea cómo pueda adecuarse a la cultura, el rito modificado al libre albedrío de cada uno y de acuerdo a la formación que tenían también. Imagínense que esto también repercute después en la formación de los seminarios, en la formación que reciben los sacerdotes. Eh, es muy complejo, ¿sí? Aunque se utiliza un lenguaje, se naturaliza lo dicho por el Sacrosanto Concilio, citando textos fuera de contexto para justificar reformas que el concilio no mandó, ¿sí? No mandó. Por ejemplo, se suprime el uso del latín y se relativiza el canto gregoriano, ambos protegidos explícitamente por el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II dice que la misa debía seguir oficiándose en latín. No está expresamente en el documento indicado que se tome la lengua vernácula, pero bueno, esto en el transcurso de los años posteriores, los 70, se fue modificando y necesariamente se produjeron las modificaciones. ¿Qué se dice? El ofertorio, el nuevo rito, se ha eliminado el ofertorio tradicional, se expresaba la oblación. En su lugar se introducen fórmulas vagas como el pan de vida, la bebida espiritual, ¿sí? El pan de vida, la bebida espiritual. Y en esto quiero que tomen conciencia cuando escuchamos esto en el fruto de la vida y del trabajo del hombre, ¿sí? Cuando se dice eso, es tremendo, ¿sí? O sea, te ofrecemos algo que es fruto propio del hombre, o sea, que no necesitó Dios, ¿sí? Sino que es un esfuerzo propio del hombre, eh, el pan de vida, la bebida espiritual, términos que se dicen, que se expresan. Por eso es particularmente llamativo prestar atención, ¿sí? Prestar atención y llevar a la reflexión, ¿sí? No es esto es difícil, ¿sí? Se introducen fórmulas vagas, tratar a la misa como un banquete, ¿sí? como un memorial, es un banquete. La figura, como expresó el padre Fernando hace unas clases anteriores, unos encuentros sobre la misa, la figura de el foco sobre la última cena, no sobre la pasión y muerte de nuestro Señor, ¿sí? O sea, el foco sobre qué hizo en la última cena, el memorial de qué hizo en esa cena, partió el pan, lo convidó a los que estaban al lado, quienes estaban ahí, este, no en la pasión, la muerte de nuestro Señor en la cruz, ¿sí? ¿Qué se opina sobre la presencia real en el novus ordo? ¿Sí? Se ha minimizado o silenciado, el término transubstanciación no aparece, se eliminan gestos de reverencia, las genuflexiones, las abluciones de los dedos, ¿sí? En la misa
tradicional cuando el sacerdote toca el pan y el vino, no separa luego sus dedos hasta purificarse después de la comunión, ¿sí? El altar se convierte en mesa, el tabernáculo se relega, se saca a un costado, todo se refleja una mentalidad protestante que niega y relativiza la presencia real de nuestro Señor ahí, ¿sí? Expresamente recuerdo lo que el padre Fernando decía, las genuflexiones en el momento de la consagración, cuando el sacerdote en la misa de siempre consagra el pan, hace una genuflexión, adora a él primero, al pan convertido en cuerpo de nuestro Señor, y luego lo eleva y vuelve a hacer otra genuflexión para que posteriormente que el pueblo lo vio, que está detrás al pan ya consagrado, lo adore, ¿sí? Esa doble genuflexión fue suprimida también, lo expresaba muy clarito el padre Fernando hace unos sábados atrás. ¿Qué efecto tiene la pérdida del latín y del canto gregoriano? Rompe la unidad litúrgica de iglesia, ¿sí? La misa era en latín en toda la geografía del mundo. Podemos ir a Japón y era misa en latín, a Estados Unidos, a México, en España, en Holanda, en Sudáfrica, en Siria, la misa era en latín y todo el mundo la podía entender y tal, ¿sí? Entonces ahora, si vamos a uno de esos lugares con la lengua vernácula, bueno, no entendemos, obviamente, nadie va a entender, nadie aprende tantas lenguas, ¿sí? El canto gregoriano, conocido como propio de la liturgia romana, y reconocido como tal en el Concilio Vaticano II, es otro también de las cuestiones que debía mantener el canto gregoriano. Y con la progresión de los años se fue dejando de lado, aparecieron la guitarra, los pianos, los órganos, los tamboriles y demás, como hay hoy, que acompañan, que animan, y el término de animar la misa, tenemos un coro que anima en la parroquia la ceremonia que es presidida por tal, ¿sí? O sea, una sumatoria de elementos, ¿sí? Si se dan cuenta. ¿Qué dice sobre la comunión? Se promueve la comunión de pie, ya no más la comunión de rodillas, ¿sí? Y en la boca. La comunión de pie puede ser autorizada, y en la mano, según prácticas consideradas irreverentes, ¿sí? Se presiona para que todos comulguen, incluso cuando no están preparados, ¿sí? Y bueno, si no estás tan preparado, bueno, comulgá, porque después capaz que te puedes confesar el martes o el jueves que viene, cuando encontres al sacerdote disponible. Bueno, comulgar igual, no tenés la preparación de 2 horas antes de recibir la Eucaristía, el ayuno necesario, bueno, no importa, comulgar ahora, ya que está, no va a perder la oportunidad, comulgar. Estas cuestiones que se fueron dando y que son cotidianas, ¿sí? Se enfatiza en la comunión bajo las dos especies, siendo modelos protestantes, se ignora que el pueblo no está obligado a recibir la comunión sacramental en cada misa, ¿sí? Es propio de los protestantes también compartir el vino, no vamos a decir nada más que el vino, porque en esa misa no pasa nada, no hay consagración, en una misa herética, pero ellos comparten un pedazo de pan, comparten el vino, y es propio del protestantismo, ¿no? Propio de Lutero, ¿sí? Se enfatiza esto, ¿sí? El que juicio se hace sobre el altar es tratado como una mesa, y ya vemos que se puede hacer misas en cualquier lugar, en un parque, en medio de una peregrinación, bueno, ponemos ahí un par de maderas, una mesa, y ahí nomás, oficiamos la Santa Misa, ¿sí? Donde se congrega la comunidad, ya no se le reconoce como el lugar del sacrificio, se desplaza el tabernáculo, ¿sí? Con las arquitecturas que fue modificando, se sacó del centro. Los comulgatorios, si van a algunas parroquias o templos antiguos antes del concilio, en sus ciudades y demás, verán que había el comulgatorio que fue eliminado, o que quizás está, pero es usado para poner ahí plantitas o cosas. Este, el altar mismo, ¿sí? El tabernáculo que estaba en el centro, imaginen que fue modificado eso arquitectónicamente, tuvieron que hacer otro tabernáculo, otro lugar para el cuerpo y la sangre de Cristo hacia otro lugar, ¿no? Esas misas, el simbolismo de Cristo víctima, reverente y demás, se puede
seguir usando el misal de San Pío V. Los cardenales suplican al Papa que no se prohíba su uso. ¿Sí? El cardenal Ottaviani y Bacci en el año 1969 le piden al Papa Pablo VI que no suprima, no prohíba el uso del misal, ¿sí? De San Pío V, ¿sí? Donde la fe y la unidad estaban gravemente amenazadas. Alegan que el misal tradicional fue altamente alabado por vuestra santidad y profundamente amado por el mundo católico entero, y eliminarlo sería causal de gran escándalo, decían estos cardenales en aquel año, ¿sí? Que advierte a los cardenales con peligro mayor que el novus ordo sea un signo de cisma, una ruptura doctrinal de la tradición litúrgica de la Iglesia. Advierten que los errores y ambigüedades que contienen podrían destruir la fe católica de millones. Y esto que advierten está hecho concreto, ¿sí? Lo vemos hoy. ¿Sí? Transformar el culto divino en una celebración vacía, el error más monstruoso jamás cometido por la historia litúrgica, dicen estos cardenales. Así que muy bien, se los voy a compartir. Creo que todos están en el grupo de WhatsApp, si me confirman, para poder recibirlo. Si no, sus mails se los voy a enviar. Eh, Espero a ver si algún comentario. Obviamente esto no es una clase como tal, no estoy dando clase, estoy leyendo resumidamente lo que escribieron otros, estos cardenales importantísimos, participantes del concilio. No es invento mío, está en los libros, lo vemos, no hay que tener más que dos dedos de frente para verlo en nuestras parroquias y ver lo que sucede con los coros, con las señoras que pasan al frente, que animan, que dan la comunión en la mano, que se revisten hasta de una túnica, ¿sí? Bueno, estas cosas no es, no hay que rajarse la vestidura, ¿sí? Eh, Muy bien, ahí Mercedes dice, tuvo gran compasión, nos hizo un resumen, muchas gracias. Es un título reverente, muchas gracias Mercedes. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario? Ahí veo a don Alfonso, a Teresa, a Jimena en Chile, a Gustavo. eh, Puedan compartir. Obviamente esto no es una clase magistral, no me siento ni soy así, sino es un humilde servidor que busca estos documentos, los comparte en el ánimo de que ustedes mismos también puedan darse cuenta, ¿sí? No más que esto, o sea, darse cuenta que la poca gente que va a nuestras parroquias tiene una causa, ¿sí? Que todos estos cambios y demás tienen una causa, vienen de hace años, no de ahora, ¿no? Que el curita reza una mejor misa, la siento mejor, esto de ir a la misa porque no lo siento, es una cosa también tremenda, ¿no? Porque obviamente la misa no es para que yo la sienta, ni cómo me siento, ni qué dice buenas palabras, tiene un buen sermón, o voy a aquel, o cambio de misa, voy a la parroquia del otro, porque eh, entonces, la misa no es para mí el sacrificio del altar es en honor a Cristo, Jesús, ¿sí? No es un sentimentalismo exactamente, como dice Meni, no es sentirse bien, no es para que uno se sienta bien, no es para que uno entienda todo, como es la misa de siempre, y por más que no tenga muchas ideas de gramática y de oratoria en latín, fácilmente la puedo seguir con un misal, conseguirme los misales, ahí está escrito, y la consecuente repetición hace que la vaya aprendiendo, ¿sí? Nadie nace sabiendo, ¿sí? Y esto se transmite oralmente, como decía, desde los santos padres de la iglesia que escucharon al último apóstol, a los apóstoles, hasta nuestros días, ¿sí? Por eso debemos defender, propiciar, enseñar al que no sabe, compartir con aquellos que están, y brevemente les comparto lo que va a hacer a partir del sábado que viene. Eh, El padre Fernando, es buena pregunta, es buena pregunta, es buena pregunta que hace Meni. A partir de la próxima clase, Ricardo estará con nosotros, padre Fernando. Eh, en esto quiero ser sincero, la figura de un sacerdote enseñando es tremenda, ¿sí? Es muy valiosa, es muy valiosa. Para mí, y que llevo este apostolado desde unos años atrás, buscar un sacerdote que enseñe y demás, siempre ha sido la figurita difícil, muy difícil. Muy difícil convencerlos, muy difícil a que se animen, muy difícil a que enseñen, ¿sí? Por estas cuestiones
la misma pertenencia a la iglesia como organización, como tal, que después reciben reprimendas o ven, esto no lo ve nadie, este canal no es visto por nadie, o sea, esto es visto por ustedes que comparten, que no sé, se sumaron a estos grupos que juntos estamos haciendo. He invitado muchas veces a don Alfonso, que está acá, a compartir su experiencia y demás, como católico, como fiel formado, ¿sí? En esto creo que es parte de nosotros también, como fieles, como laicos, a formarse, ¿sí? A formarse y a animarse a expresar, a enseñar, a compartir quizás con otros, ¿sí? Vuelvo a la figura de un sacerdote, es muy difícil encontrarlos, es muy difícil que se animen. El padre Fernando nos acompañó, nos va a acompañar, Dios mediante, en unos sábados más. Está preparando otros documentos para compartirlos. Se anima. Por eso le pido las oraciones por ellos o por estos que salen a estas redes sociales y demás, porque se animan a enseñar lo que corresponde, la verdad, la tradición, ¿sí? El respeto por estas cuestiones, ¿sí? Porque obviamente vieron que hay sacerdotes, youtubers, bueno, que usan las redes sociales bueno, eh, para todo. No vamos a entrar en detalles, sacerdotes consagrados, monjas y tal, youtubers y tal, pero bueno, hay sacerdotes por ahí, como el padre Olivera Rabasi, como los padres de la Sacristía de Lavandé, como el padre Bonifacio, como los padres alguna vez de la Fraternidad San Pío X en Mendoza, en México, buenos sacerdotes, el obispo Munilla, en España. Pero bueno, encontrar la figura de un sacerdote que enseñe y que aparezca es difícil. Pero ahí vamos, y con oración, la oración es algo que siempre ayuda y que si estamos convencidos de quién nos está ayudando, obviamente las cosas se va a dar. Así que lo tendremos, Dios mediante, en unas clases también, en unos encuentros. No son clases, son más bien encuentros. Nadie está enseñando acá nada nuevo. Es algo que está, esto que compartimos hoy está desde el año 1969, o sea, está escrito en el 69, no es algo que lo descubrí yo hace 10 días y lo estoy preparando y compartiendo, sino, bueno, muchas gracias por entender y obviamente animarlos a buscar, que si encuentran otros sacerdotes y demás, obviamente me llamen, me escriban, aparezcan, son bienvenidos todos, ¿sí? Sin ir más lejos, un comentario de estas últimas videos de la misa de siempre y de la reforma, lo vieron muchos sacerdotes, y les puedo decir, lo vieron muchos sacerdotes. Y yo creo que lo llamó a la reflexión, ¿no? No porque esto ha sido magistral, y mucho menos, sino porque lo llamó a la reflexión. Dos o tres me escribieron, uno en Ecuador, uno en Perú, diciendo, wow, algo pasó, ¿no? Bueno, bendito sea Dios que esto sea como un instrumento, porque no es más que esto no estamos por el rating, no estamos por el número de seguidores, ni mucho menos monetizar estas cuestiones, ¿sí? Cuando por ahí paso la gorra y pido algo es para pagar estas cosas, nada más. Yo no vivo de esto, ni los padres reciben paga por esto, sino que muchos sacerdotes escucharon, vieron, lo llamó a la reflexión. No es para todos tampoco, hay momentos para cada cosa, ¿no? O sea, el Señor toca los corazones, y en los momentos lo sabe Dios. Nosotros tenemos que ser como el sembrador que tira la semilla y la esparce, y algunas caen, como dice el Evangelio, entre piedras, otras caen entre ramas, otras caen entre espinos, otras caen entre tierra buena y maduran en distintos tiempos, ¿sí? Ahora, el mes que viene, dentro de un año, no sé, no sé. La tarea del sembrador es sembrar la semilla, es tirarla, esparcirla. Y esto es tarea de ustedes mismos también, ¿sí? Hablar de Cristo, o sea, pasarnos horas en la adoración, pasarnos horas en el reclinatorio ahí con el Señor para después hablar de Él, ¿sí? Aprender, formarse. Y agosto es un momento bueno para empezar formaciones, hay muchas.
muchas buenas formaciones, ¿sí? Tradicionales, otras no tanto, pero bueno, al final de cuentas, formarse, ¿sí? No esperar todo de que venga un cura y nos enseñe, porque obvio, y viene un cura que está mal formado y que está con todo esto, nos va a terminar deformando, vamos a ir por mal camino. Es una cosa que hay que tener cuidado, ¿sí? Así que los invito ahí a... Por último, no les voy a tomar más tiempo, les voy a compartir lo que preparé para como que va a ser el camino que vamos a compartir entre otros sábados, hasta tanto podamos retomar los contactos y demás con la participación de padres o no, y obviamente ustedes están invitados a dar. Don Alfonso, que me escucha por ahí, lo dio muchas veces. Bienvenido sea a animarse a compartir con otros, ¿sí? Gracias, Comparto. Ricardo. Muchas gracias, don Afonso. Don Afonso es un mexicano que quiero mucho, que valoro mucho porque es un buen señor. Ojalá algún día Dios me dé la gracia de ir a México y estrecharle un abrazo, pero si no, acá estamos al pie del cañón, como debe ser, que me Será gaste bienvenido, y Ricardo. me desgaste por el reino, como decía Pablo, ¿no? Que gaste y me desgaste, y Alfonso ahí en México lo hacen, ¿sí? Pero bueno, me emociono hablando porque, bueno, ya tengo unos años y la emoción se me aflora, me voy volviendo viejo, este, pero cuando hablo de las cosas de Dios, no hay otra que me emocione, ¿no? Y bueno, sepan entender. Acá lo hice al revés, porque ya estoy medio, lo hice al revés, esta no es esta otra. A ver, quería brevemente mostrarles el programa donde lo tengo acá, de lo que vamos a compartir. Y he preparado documentos y me tomo el tiempo en hacer buenas presentaciones, porque yo creo que, que tocar las cosas de Dios y enseñar a otro, no me creo profesor ni docente ni nada. Sí he tomado formación, sí la sigo tomando, pesito que encuentro, pum, lo tiro ahí en formación, y yo creo que ustedes también deben hacerlo por su lado, ¿sí? A ver si se ve ahí, si me dice alguno. Este, lo que vamos a ver a partir del sábado que viene se llama Diplomado Volver a la Tradición, basado en esta cita bíblica, ¿sí? La segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservar las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta, que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios Padre, que nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno y una buena esperanza por su gracia, anime vuestros corazones y os fortalezca para toda obra y buena palabra. ¿Sí? Es tremenda esta cita, ¿sí? Que habla el apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol que fue ahí a los lugares más recónditos, ¿sí? Como si fuera la segunda carta a los argentinos, como si fuera la segunda carta al pueblo de México, como si fuera la segunda carta a Lima, a Perú, ¿sí? Así pues, manteneos firmes y conservar las tradiciones, dice Pablo, que habéis aprendido de nosotros, o sea, de los apóstoles, ¿sí? De viva voz, o sea, oral, o por carta, como él escribe. De viva voz, la tradición se transmitió por la voz de los apóstoles a los santos padres, a los primeros cristianos y hasta nuestros días. Se está transmitiendo acá como hoy. Yo digo algo, leo algo y ustedes lo escuchan por viva voz, ¿sí? Eh, que nuestro Señor Jesucristo y Dios, nuestro Padre, nos ha amado y nos ha dado consuelo eterno, ¿sí? El sacrificio de Cristo. Y de buena esperanza por su gracia. Manteneos firmes y conservar las tradiciones. Conforme a esto,
damos este brevito cursito que se llama diplomado, por ponerle el nombre, Don Geranger y la restauración litúrgica, conocer a este santo varón, monje, ¿sí? El primer módulo se centrará en la figura de Don Prosper Geranger, una pieza clave en la revitalización de la vida monástica litúrgica en la Francia postrevolucionaria, ¿sí? Don Geranger vivió los años después de la Revolución Francesa y lo vamos a ver el sábado que viene, con documentos muy valiosos, muy ricos para leer, para estudiar, para meditar, ¿sí? Francia, la Revolución Francesa, ¿sí? Como dijo, él después se acercó a una abadía que se llamaba la Abadía de Solesmes, que estaba a cargo de los benedictinos, le propuso quedarse a cargo de ese lugar. La liturgia es su obra mágica, magna, ¿sí? No, magna, no, y mágica no solo restauró la liturgia, la práctica litúrgica, sino que articuló como expresión doctrinal y espiritual, ¿sí? Muchos documentos muy valiosos de este monje. Don Prosper Geranger defendió la liturgia como el reflejo de la fe, combatiendo el galicanismo, ¿sí? El racionalismo, que lo veremos, ¿sí? Y compartió las herejías de ese momento, ¿sí? La compartió con la tradición, ¿sí? Veremos en el segundo módulo del diplomado que están todos invitados y convocados a ser auspiciantes, ¿sí? A que hagan proselitismo, que inviten a otros a participar gratuitamente, aquel que pueda compartir algún monto, bienvenido sea, porque sirve todo para estos fines, no más que para eso. Aquel que no, bienvenido sea también. El modernismo, saber qué es esta síntesis de todas las herejías, ¿sí? Este módulo va a desglosar el fenómeno del modernismo, una corriente que desafió la tradición católica de fines del siglo XIX y a principios del XX, afectando profundamente la fe y la liturgia, ¿sí? Vamos a tratar de definir sus errores fundamentales y las consecuencias que esto trajo para la vida de la iglesia, ¿sí? El modernismo. En una tercera parte, la doctrina de la iglesia frente al modernismo, o sea, qué dice, qué enseñó, cómo salieron a defender los santos papas, ¿sí? San Pío V, León XIII, San Pío X, a defender contra este embate de la síntesis de todas las herejías. O sea, imaginemos todas las herejías de toda la humanidad, de toda la historia, simplificadas, resumidas en el modernismo, ¿sí? ¿Qué decía San Pío V? ¿Qué decía León XIII? ¿Sí? Con sus encíclicas particulares y demás, que es el momento de tomar, de aprender, que como católicos, como fieles, debemos aprender, leer las encíclicas, leer qué dijo el Papa, ¿sí? De todo esto. Sí, León XIII, que bueno, en buena hora rezar por León XIV, nuestro Papa actual, que tomó nombre como consecuencia de León XIII, ¿sí? Y por algo habrá tomado, vaya a saber que Dios lo acompañe y lo rezamos siempre por el Papa, ¿sí? Y por el Papa León también. El módulo 4 va a tener como, en particular, cómo llevarlo esto a la fe cotidiana de cada uno, entender de qué se trata el breviario romano. Por acá tengo uno, el breviario que iba a, fue sustituido por lo que después se conoció y se conoce como la liturgia de las horas, ¿sí? Aquel libro para rezar cotidianamente en distintas horas canónicas. Vamos a aprender un poquito de eso. El calendario litúrgico tradicional, ¿sí? Los momentos, las fiestas, de qué clases son, las fiestas son más o menos solemnes de distintas clases, los momentos de... Imagínense que hoy, al día de hoy, solamente tenemos ayuno y abstinencia en época en tiempo pascual, en tiempo de Semana Santa. Bueno, pues en la liturgia tradicional hay otros momentos de ayuno y abstinencia, ¿sí? Que fueron modernizados y que ya no hacía falta solamente una vez al año y tal. Bueno, así vamos, ¿sí? Y por último, el misal romano, aquel librito pequeñito para poder seguir la misa, por más que entendamos o no entendamos la lengua, el latín, poder seguirla de ahí. De manera tal que esto va a ser el diplomado que tiene como sentido aprender qué dijeron los papas contra el modernismo, aprender qué es lo que es el modernismo, tomar el legado de Don Prosper Guéranger
y sentarnos en esta cita, ¿sí? Mantenernos firmes y conservar la tradición que había aprendido de voz, de viva voz o por carta, ¿sí? Y mantener siempre la esperanza de que este, todo esto es por algo y obviamente para, para nuestra salvación, ¿sí? Así que bueno, esta es la liturgia de las horas que fue modernizada por este otro, que era el breviario romano, ¿sí? El breviario romano, ya lo vamos a ver en detalle, fue modernizado por este otro, el misal romano que conocen o que por ahí tienen y demás, y que se puede conseguir en librerías antiguas o por ahí en lugares donde hay antigüedades o quizás de esas ferias parroquiales que obviamente yo esto que tengo acá, les digo, soy sincero, los levanté de libros que las parroquias tiraban. Y ahí me encontré esto, misal, me encontré este otro, me encontré uno que algún fiel ni siquiera lo usó, este está impecable y lo levanté, hasta dejé ahí una donación, por decir esto ni lo vale, pero es tremendo, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Salve María y viva Cristo Rey. Muchas gracias a todos por participar, por acompañarnos. Ahí hay unos mensajes. Repito frecuentemente que si volviésemos a la misa tradicional, la gente volvería a la iglesia. Sí, sí, Fernando, la gente volvería a la iglesia. Las iglesias están vacías porque, bueno, algo pasó y ustedes lo están viendo. Los invito a leer estos documentos, estos libros. Son pequeñitos. Hice un resumen, hice preguntas y respuestas para que les sea como un catecismo. No se tomen quizás del tiempo de leerlos. Son 70, 80 páginas. Bueno, les hice un resumen para que les sirva, ¿sí? Pero es verdad lo que decís, Fernando, que empieza usted sobre los remedios que hace falta para que seamos la nueva cristiandad. ¿Y qué pienso, Fernando? Que pienso que debemos volver a la tradición, debemos volver a la tradición. No, 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 sin ir más lejos, este Papa, ¿sí? El Papa León, acá está, se puso de nombre León. Ojalá Dios lo ayude, ¿sí? Rezamos mucho por él. Volver a la tradición. No hace falta mucho darse cuenta de todos estos errores, ¿sí? O sea, y que no, nos llevan por mal camino, nos han llevado por mal camino a reducción de nuestra feligresía, a perder la fe y la oración, a perder que la misa no hace falta, que los sacramentos menos y tal. Bueno, es complicado, ¿sí? Eh, Muchas gracias, Meni. Sí, 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 me emociono, sí, sí que me emociono. Muy bien, Meni, estoy leyendo la encíclica Humanum Genus de León XIII, qué maravilla, condenando la masonería y el relativismo. Sí, bienvenida sea, Meni, o sea, que puedas leer eso y que puedas compartirlo, ¿sí? Ojalá puedas animarte. Teresa se fue, muchas gracias, Ricardo. Nos vemos el sábado próximo. No, no más, no los demoro más. Los invito a mantenernos unidos, firmes en la fe, con alegría, con esperanza, ¿sí? De que quizás de acá puedan surgir otros apostolados y que se animen ustedes a tener. Acá les ofrezco el canal, les ofrezco el Zoom, les ofrezco todo, a que se animen como se animó don Alfonso, a volver, a Jimena en Chile, a Meni, a Fernando, a Gustavo, que obviamente alguna formación tendrán, que puedan usar estos medios, no son más que puestos al servicio de ustedes, ¿sí? Y a todos aquellos que ven estos videos grabados, les invito a que si les gusta den un clic, se suscriban al canal y puedan compartirlo con otros de manera tal que la red social lo muestre a otros cristianos. No más que eso, nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Bendito sea Dios que nos reúne y que la Virgen Santa nos acompañe. Nos vemos el sábado próximo. Nos inviten a invitar a otros. Les estaré pasando unas invitaciones que puedan reenviarlas, ¿sí? Para que otros puedan participar. Muchísimas gracias. Que viva Cristo Rey y salve María Reina. Gracias, Ricardo. Saludos.